Mi esposo me exigió que pidiera disculpas a su mejor amiga porque mi sinceridad le hirió los sentimientos. Al negarme, gritó furioso, «Discúlpate o te divorcio». Acepté. Fui a su casa, la miré a los ojos y, delante de su marido, dije algo que les hizo comprender a ambos por qué mujeres como yo nunca se inclinan ante la verdad. «Discúlpate con Scarlett o te divorcio». Mi marido, Mason, permanecía en nuestra sala con los brazos cruzados, lanzando ese ultimátum como si fuera negociable, valorando un acuerdo comercial, en vez de amenazar con terminar nuestro matrimonio de 5 años. Su rostro mostraba esa expresión que había aprendido a reconocer demasiado bien en los últimos meses, la que indicaba que yo era irracional, celosa, imposible de tratar, la que me hacía dudar de mi propia cordura, aunque sabía que tenía razón. Antes de seguir, quiero agradecerte por acompañarme y compartir relatos sobre la verdad y defenderse uno mismo. Si crees que la honestidad vale más que mantener la paz a cualquier precio, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más personas. Ahora, veamos cómo se desarrolla esto. Lo miré fijamente, a este hombre al que prometí amar y cuidar, y me di cuenta de que ya no lo reconocía, o tal vez nunca lo había conocido de verdad. Porque el Mason con el que creí casarme no me obligaría a disculparme con su mejor amiga por el delito de notar su relación inadecuada. El Mason con el que creí casarme no me manipularía para hacerme creer que yo era el problema cuando su affair emocional con Scarlett Pierce había estado ocurriendo bajo mis narices durante años. ¿Quieres que me disculpe con ella? Escuché mi voz más serena de lo que me sentía por dentro. ¿Por qué exactamente? Por tratarla con desconfianza y frialdad desde el día en que la conociste. Por hacerla sentir no bienvenida en nuestras vidas. Por ser tan celosa que no aceptas que tenga una amistad significativa fuera de nuestro matrimonio. La voz de Mason subía con cada acusación, como si él fuera la víctima. Scarlett ha sido nada más que amable contigo, y le has herido los sentimientos con tu actitud constante. Merece una disculpa, y si no puedes dársela, entonces no sé si puedo seguir en este matrimonio. Algo cambió dentro de mí en ese instante. No exactamente dolor de corazón, aunque eso vendría después. Lo que sentí fue claridad, fría y afilada como una hoja. Pero me adelanto. Déjame llevarte al principio, cuando aún creía en la vida que Mason y yo construíamos juntos. Soy Aria Montgomery, y durante 5 años, pensé de verdad que tenía un matrimonio sólido. Nos conocimos en una barbacoa de verano organizada por amigos comunes, en una de esas tardes perfectas de julio, donde todo parecía posible. Mason estaba junto al enfriador de bebidas cuando me acerqué, y me miró con una sonrisa genuina, que me hizo olvidar que debía fingir indiferencia. Hablamos 3 horas seguidas ese día, sentados en los escalones del porche trasero, mientras la fiesta seguía a nuestro alrededor. Escuchaba cuando yo hablaba de mi trabajo como diseñadora gráfica. Hacía preguntas profundas sobre mi proceso creativo. Me contaba sobre su rol gestionando operaciones en una empresa mediana de logística con entusiasmo real, no el interés falso que algunos hombres usan como excusa hasta hablar de sí mismos. Lo que me conquistó fue cómo prestaba atención a los detalles. En nuestra primera cita formal, recordó que tomaba el café con solo un chorrito de crema y sin azúcar. Me sorprendió con citas en librerías porque había mencionado que amaba el olor de los libros nuevos y la atmósfera tranquila. Me hizo sentir vista de formas que no había experimentado antes, como si le interesara quién era yo de verdad, no quién quería que fuera. Nuestra boda llegó 2 años después. La mantuvimos pequeña y significativa, en un jardín con luces de cuerda enrolladas en robles antiguos y flores silvestres con frascos de vidrio en cada mesa. Invitamos solo a familia cercana y amigos. El tipo de ceremonia íntima donde reconoces a todos y puedes tener charlas reales en vez de una fila de recibimiento. Llevé un vestido sencillo de marfil que encontré en una boutique del centro. Mason lloró durante sus votos. Mi madre me apartó en la recepción y me dijo que nunca me había visto tan feliz. Nos instalamos en nuestro apartamento de 2 dormitorios en un barrio tranquilo, donde los niños aún andaban en bici por las aceras y los vecinos se conocían por nombre. Trabajaba desde casa como diseñadora gráfica freelance, lo que me daba flexibilidad para manejar mi horario. Mason iba al centro a su empresa de logística cada mañana a las 7 y volvía alrededor de las 6:00 la mayoría de las tardes. Dividíamos las cuentas equitativamente por la mitad. Cocinábamos juntos los fines de semana, probando recetas nuevas y riendo cuando salían mal. Hablábamos de comprar una casa algún día, tal vez tener hijos, definitivamente viajar más una vez que ahorráramos lo suficiente. La vida se sentía estable, predecible, cómoda en todos los sentidos que me habían enseñado a valorar. Pensaba que sabía exactamente con quién me había casado y cómo sería nuestro futuro. Mirando atrás ahora, me doy cuenta de que vivía en una ilusión meticulosamente construida, donde solo veía lo que Mason quería que viera. La ilusión empezó a resquebrajarse unos 6 meses después de casarnos, cuando Mason llegó del trabajo una tarde con una excitación visible irradiando de él. Me sentó en nuestro sofá y me contó que su mejor amiga de la universidad, Scarlett,
Regresaba a la ciudad tras años vendiendo productos farmacéuticos en otro estado. La describió con un calor nostálgico que al principio parecía inocente, como cualquiera habla de amigos que moldearon sus años jóvenes. Scarlett era brillante, dijo. Una de esas personas carismáticas por naturaleza que podían vender cualquier cosa a cualquiera y hacerlos sentir agradecidos por la chance. Había sido su amiga más cercana en los últimos 2 años de universidad, parte de un grupo unido que se quedaba despierto hasta tarde resolviendo los problemas del mundo y haciendo promesas de mantenerse en contacto para siempre, como hacen los de 20 años. Me alegré genuinamente por Mason. Todos necesitamos buenos amigos, especialmente los que te conocieron antes de convertirte en quien eres ahora. Yo tenía mis propios amigos de la universidad dispersos por diferentes estados, gente con la que chateaba regularmente y visitaba cuando podía. Tener a Scarlett cerca sería bueno para él, pensé. Últimamente mencionaba sentirse desconectado de viejos amigos, extrañando la camaradería fácil de quienes compartían historia con él. Cuando por fin conocí a Scarlett en una cena que Mason organizó en un restaurante del centro, era tal como la describió, pulida y segura, como aprenden a hacerlo los representantes de ventas farmacéuticas, vestida profesionalmente incluso para una viernes casual con el cabello resaltado en ondas sueltas y joyas que hablaban de su éxito sin ser exageradas. Tenía esa sonrisa practicada de años en reuniones con clientes, cálida pero algo impersonal. El tipo que te hace sentir bienvenido pero no necesariamente visto. Era atractiva de una forma cuidadosamente mantenida. El tipo de mujer que claramente invertía tiempo y dinero en su apariencia como parte de su marca profesional. Lo que me impactó de inmediato fue cómo Scarlett y Mason cayeron en un ritmo fácil en minutos de sentarse. Reían sobre profesores que yo nunca conocí. Recordaban viajes por carretera en los que no participé. Terminaban las frases del otro de formas que mostraban una familiaridad profunda. Yo estaba allí sonriendo y asintiendo, intentando unirme cuando la charla brevemente me incluía, pero mayormente sintiéndome como una observadora de una reunión en la que no formaba parte. No era hostil ni deliberadamente excluyente. Era solo que su historia compartida creaba un lenguaje que yo no hablaba. Referencias que no entendía. Chistes internos que necesitaban explicaciones para tener sentido para un extraño. El marido de Scarlett, Elijah, también estaba allí, un hombre callado que trabajaba como contador y parecía igual de periférico en la conversación. Me miró a los ojos en un momento mientras Mason y Scarlett reían por algo de su segundo año y compartimos una mirada breve que no comprendí del todo entonces, pero que después reconocería como un reconocimiento mutuo de nuestro estatus secundario. La primera violación pequeña de límites ocurrió tan sutilmente que casi no la noté. Unas semanas después de esa cena inicial, Scarlett empezó a mandarle mensajes a Mason durante nuestras noches de cita. La primera vez estábamos en un cine esperando los avances cuando su teléfono vibró. Lo miró, escribió una respuesta rápida, luego lo guardó con una sonrisa de disculpa. 5 minutos después, vibró de nuevo y otra vez. Para cuando empezó la película de verdad, Mason había intercambiado una docena de mensajes con Scarlett sobre una presentación de trabajo que la ponía nerviosa. Se disculpaba cada vez, prometía guardar el teléfono, pero seguía atrayendo su atención como una fuerza magnética que no podía resistir por completo. Este patrón se repitió en los meses siguientes, cenas interrumpidas por textos sobre clientes difíciles, fines de semana matutinos alterados por llamadas sobre problemas matrimoniales de Scarlett con Elijah, tardes tardías cuando Mason escribía respuestas a mensajes mientras estábamos en el sofá, supuestamente viendo televisión juntos. Cada vez que sugería suavemente que quizás podía responderle después, Mason me miraba con decepción apenas disimulada, como si yo fallara una prueba básica de comprensión y compasión. Luego vino el incidente de la llave de repuesto. Mason le dio sobre versiones alternativas de su vida en las que estaban juntos en lugar de ser solo amigos, y él apreciaba lo que tenían en ese momento, fuera lo que fuera, lo suficiente como para conservarlo mediante años de mensajes ocultos. Lo peor era la hora marcada, 2:20 de la madrugada. Mientras yo dormía en nuestra cama, seguramente ansiosa por algún proyecto laboral o tarea del hogar, Mason había estado despierto compartiendo cercanía emocional con otra mujer, hablando de posibles relaciones románticas que podrían haber tenido. No pude evitar profundizar más ahora. La caja de Pandora estaba abierta y necesitaba ver todo lo que había dentro, sin importar cuánto doliera. Cerré la carpeta de capturas y abrí los estados de cuenta de nuestra tarjeta de crédito compartida. A través del portal bancario en línea que Mason tenía marcado en su navegador, empecé a buscar patrones, comparando fechas y ubicaciones. Cada martes por la tarde, durante los últimos 2 años, aparecía un cargo en Riverbend Café, un bistró elegante del centro
centro que Mason nunca había mencionado ni propuesto visitar juntos. Los montos eran siempre entre $50 y $70, el tipo de total que ves para dos personas disfrutando un almuerzo agradable con bebidas y entrantes, mucho más de lo que Mason gastaría normalmente en una comida informal. Abrí el calendario digital de Mason, que mantenía sincronizado en sus dispositivos. Allí estaba, claro como el día, una vez que supe qué buscar. Cada martes al mediodía, una cita recurrente etiquetada simplemente como reunión de almuerzo sin más detalles, sin nombres de clientes, sin lugar especificado, solo un bloque vago de 2 horas que llevaba años en su agenda. Comparé las fechas de los cargos en Riverbend Café con las fotos en su carpeta oculta. Coincidían perfectamente. Las imágenes de Mason y Scarlett en mesas de restaurante habían sido tomadas en esos almuerzos de los martes. Mientras yo estaba en casa trabajando en proyectos de diseño freelance, comiendo sobras en mi escritorio y asumiendo que mi esposo tomaba un bocado rápido entre reuniones, él había estado teniendo citas secretas semanales con Scarlett, citas que requerían bloquear 2 horas completas e implicaban gastar sumas considerables, lo suficientemente importantes como para mantenerlas como rutina durante años. Esto no eran encuentros amistosos ocasionales cuando los horarios coincidían, era un engaño deliberado, sostenido, meticulosamente planeado. Mason había construido una vida emocional paralela con Scarlett, con citas fijas y charlas íntimas a medianoche, y secretos compartidos, todo mientras regresaba a casa conmigo y actuaba como si nada pasara. Me quedé en ese escritorio durante 2 horas seguidas, mi presentación para el cliente totalmente abandonada, mientras el plazo vencía sin que me diera cuenta. Leí cada captura que encontré. Documenté cada cargo sospechoso en nuestra tarjeta de crédito. Examiné cada foto, analizando su lenguaje corporal y expresiones faciales, notando cosas que había ignorado antes cuando me convencí de que era paranoica. La evidencia no era ambigua ni sujeta a interpretación. No eran unos mensajes dudosos que pudieran explicarse como amistad malentendida. Eran años de intimidad emocional documentada, pruebas financieras de encuentros secretos, evidencia fotográfica de una relación que violaba todos los límites que una persona casada debe respetar. Lo que empeoraba todo era la claridad repentina sobre cuán completamente había sido manipulada. Cada vez en los últimos meses, cuando expresé malestar por la presencia constante de Scarlett en nuestras vidas, Mason me había hecho sentir como el problema. Me llamó celosa, posesiva, insegura, incapaz de manejar amistades adultas maduras. Se posicionó como el compañero paciente y razonable, intentando ayudar a su esposa a superar sospechas infundadas. Me hizo dudar de mis propios instintos y percepciones, hasta que empecé a creer que mi incomodidad era un fallo personal que debía superar. Pero mis instintos habían estado gritando la verdad todo el tiempo. Cada sensación incómoda, cada momento de sospecha, cada vez que me sentí como la tercera en discordia en mi propio matrimonio, todo había sido una percepción precisa de una realidad que Mason ocultaba activamente, mientras me gaslighteaba para que pensara que imaginaba problemas inexistentes. Finalmente entendí por qué Mason defendía a Scarlett con tanto fervor cada vez que intentaba establecer límites. ¿Por qué priorizaba sus mensajes y llamadas sobre nuestro tiempo juntos? ¿Por qué le dio una llave de repuesto de nuestro apartamento sin consultarme primero? ¿Por qué me miraba con decepción y frustración cada vez que sugería que tal vez su amistad tenía dinámicas poco saludables? Porque en la mente de Mason, yo no era su prioridad. Scarlett lo era. Yo era la obligación, la esposa legal, la persona a la que regresaba por compromiso más que por elección. Scarlett era la que ocupaba sus pensamientos a la mañana, la que le reservaba tiempo especial cada semana, la que compartía sus sentimientos más profundos y arrepentimientos. Me había convertido en la tercera en discordia en mi propio matrimonio, y la evidencia que lo probaba estaba desplegada en la pantalla de la laptop de Mason con detalles innegables. Me quedé en el escritorio de Mason, mirando la prueba de su traición hasta que la luz de la tarde cambió y las sombras se alargaron por la habitación. Mi plazo para el cliente había vencido horas atrás. Mi teléfono había vibrado varias veces con mensajes que no leí. Nada importaba ya comparado con los escombros de mi matrimonio extendidos en la pantalla de la laptop frente a mí. Eventualmente, me obligué a moverme. Encontré una unidad USB en el cajón del escritorio y copié todo metódicamente. Cada foto de Mason y Scarlett en esos almuerzos de martes. Cada captura de sus conversaciones nocturnas sobre caminos no tomados en conexiones que trascendían límites. Cada estado de cuenta de la tarjeta mostrando el patrón de encuentros secretos a lo largo de años. Lo organicé todo en carpetas con etiquetas claras y fechas, armando un caso como un abogado preparándose para un juicio. Cuando terminé, me recosté y esperé que algo ocurriera dentro de mí. Esperaba lágrimas o furia, o el tipo de colapso emocional que ves en las películas cuando el mundo de alguien se derrumba. En cambio, sentí una extraña calma clara, la que llega después de que el shock se disipa por completo, y te das cuenta de que estás parada en ruinas que no se pueden reconstruir. Casi había
alivio en ello, sabiendo que no había estado loca ni paranoica, que mis instintos habían acertado desde el principio. Miré el reloj. 3:45. Mason llegaría a casa alrededor de las 6:30 como siempre, entrando por la puerta con su maletín y el estrés laboral marcado en el rostro, esperando cena y charla normal de noche. Decidí darle exactamente eso, al menos al inicio. Quería ver si podía sentarse frente a mí y fingir que todo estaba bien. Sabiendo lo que ocultaba, fui a la cocina y empecé a preparar la cena. Pollo con verduras asadas, uno de los favoritos de Mason. Puse la mesa con nuestros platos habituales, no los buenos que guardábamos para ocasiones especiales. Incluso encendí música de fondo, una lista que nos gustaba a ambos, creando la ilusión de normalidad en nuestro apartamento que de repente se sentía como un escenario teatral más que un hogar. Mason entró por la puerta a las 6:02 justo a tiempo. Parecía cansado, con la corbata floja y el cabello un poco revuelto de pasarse las manos por él como hacía cuando el trabajo lo frustraba. Sonrió al verme en la cocina, dejó el maletín y se acercó a besar mi mejilla como lo había hecho miles de veces antes. «Huele bien», dijo, ya dirigiéndose a nuestro dormitorio para cambiarse a ropa cómoda. Día duro con esa presentación al cliente. Mi laptop se había colgado esta mañana una eternidad atrás. No sabía que yo había pasado el día descubriendo su aventura emocional en vez de trabajar. Se podría decir, respondí con voz firme. Le di exactamente 15 minutos para descomprimirse, lo suficiente para que se pusiera pantalones de chándal y camiseta, se sirviera una copa de vino tinto de la botella que guardábamos en la encimera y se acomodara en su lugar habitual del sofá con su teléfono. Lo observé desplazarse por mensajes, probablemente texteando a Scarlett sobre su día, completamente ajeno a lo que venía. Luego me acerqué con su laptop ya abierta a esa carpeta oculta con sus cientos de archivos incriminatorios. Me senté en el sillón frente a él, con la mesa de centro entre nosotros como una barrera, o quizás un foso protector. Giré la pantalla para que viera claramente y formulé la pregunta más simple posible. ¿Qué es esto? Mason levantó la vista del teléfono, confusión cruzando su rostro mientras intentaba entender lo que veía. Luego vi cómo el reconocimiento lo golpeaba. Sus ojos se abrieron un poco, su boca se abrió como para hablar, pero no salieron palabras. Por quizás 3 segundos, el pánico brilló en sus facciones, crudo e indefenso. Luego desapareció, reemplazado por algo más duro. Su expresión cambió a defensiva tan rápido que casi no noté la transición. ¿Revisaste mis archivos privados? Su voz subió con indignación inmediata, como si yo fuera la que había cometido una violación imperdonable. Arya, ¿qué demonios? Esos son mis cosas personales. No tenías derecho a husmear en mi laptop. La audacia me dejó atónita por un momento. No negaba lo que había en la carpeta. No se disculpaba ni intentaba explicar. Su primer instinto era hacerme la villana por descubrir su traición. Estaba usando tu laptop porque la mía se colgó durante un plazo laboral, dije, manteniendo la voz calmada y nivelada. Necesitaba acceder a nuestros documentos fiscales y encontré una carpeta etiquetada privado que guardaba pruebas de un romance emocional prolongado durante un año con Scarlett. Así que sí, lo revisé y ahora te pido que me lo aclares. Mason dejó su copa de vino con más fuerza de la necesaria. No hay nada que aclarar. Estás malinterpretando una amistad porque nunca has soportado que yo sea cercano a Scarlett. Esto es precisamente el tipo de conducta celosa con la que he intentado tener paciencia durante meses. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. Realmente iba a intentar hacerme gaslight mientras las pruebas estaban ahí entre nosotros en la pantalla de su portátil. Mason, leí los mensajes de texto. Vi las fotos de sus almuerzos secretos de los martes. Encontré los cargos en la tarjeta de crédito en Riverbend Café cada semana durante 2 años. Esto no es malinterpretar una amistad. Esto es tú teniendo un romance emocional y mintiendo al respecto. No es un romance. Mason se levantó, caminando ahora, su voz adoptando ese tono exasperado que usaba al explicar algo que creía obvio. Scarlett y yo somos amigos cercanos. Lo hemos sido desde la universidad. Sí, hablamos de cosas profundas. Sí, nos reunimos para almorzar con regularidad. Eso es lo que parece una verdadera amistad, Arya. Conexión profunda, honestidad emocional, apoyo mutuo. Solo porque tú no tengas amistades así, no significa que sean inapropiadas. Cada frase era una deflexión cuidadosamente construida, reformulando su traición como mi insuficiencia. Había oído estas tácticas antes, pero nunca tan descaradamente. Nunca. Mientras pruebas irrefutables estaban entre nosotros, demostrando que mentía. Ella te mandó un mensaje a las 2:08 de la mañana, preguntando si alguna vez pensabas en cómo habría sido la vida si se hubieran juntado, en lugar de quedarse como amigos. Dije, mi voz más dura ahora. Tú respondiste que lo pensabas más de lo que probablemente debías. Eso no es amistad, Mason. Eso es infidelidad emocional. Estás distorsionando las cosas. Él dejó de caminar y se volvió hacia mí directamente, sacando conversaciones privadas de contexto y armando una narrativa
expectativa en tu cabeza, porque estás insegura con mis amistades. Scarlett y yo hablamos de escenarios hipotéticos a veces. Eso no significa que pase nada inapropiado. La discusión siguió por 2 horas, girando en torno a los mismos puntos con Mason, desviando y reformulando cada prueba que presentaba. Tenía una explicación para todo. Los mensajes de madrugada eran solo amigos apoyándose en momentos difíciles. Los almuerzos secretos eran encuentros regulares que no mencionaba porque sabía que reaccionaría mal. Las conversaciones íntimas eran normales para personas con historia y comprensión profunda mutua. Cada vez que señalaba cómo su conducta había cruzado límites, él contraatacaba diciendo que yo era el problema. Era demasiado celosa para manejar amistades adultas maduras, demasiado posesiva para aceptar que tenía conexiones significativas fuera de nuestro matrimonio, demasiado insegura para confiar en que hombres y mujeres pudieran ser cercanos sin que fuera romántico. Estaba exhausta de defender la realidad contra su versión revisada de ella. Me dolía la cabeza por la lógica circular y la deflexión constante, pero seguí insistiendo porque necesitaba oírlo reconocer la verdad. Necesitaba que dejara de mentir y asumiera responsabilidad por lo que había hecho. Fue entonces cuando Mason soltó la frase que sellaría el destino de nuestro matrimonio. Se paró en el centro de nuestra sala, con los brazos cruzados y la mandíbula firme de determinación. Su voz adoptó ese tono condescendiente que había aprendido a reconocer en los últimos meses, el que sugería que él era el adulto lidiando con un niño difícil. Si algo, Arya, le debes una disculpa a Scarlett. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. Lo miré fijamente, genuinamente impactada hasta el silencio. Ella ha sido nada más que amable contigo a lo largo de los años, continuó Mason, entusiasmándose con su argumento. Ahora, ha intentado incluirte, intentado ser amigable, y tú la has tratado con sospecha y frialdad desde el día que la conociste. Ella sabe que no te cae bien. Me ha dicho que le duele cómo actúas con ella, cómo siempre intentas limitar nuestra amistad. Realmente lo estaba haciendo. Realmente intentaba convertir a su pareja de romance emocional en la víctima, y a mí en la agresora que necesitaba disculparse. ¿Quieres que me disculpe con ella? Oí mi propia voz, extrañamente calmada a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. ¿Por qué exactamente? ¿Por notar que mi esposo tenía un romance emocional? ¿Por sentirme incómoda con límites inapropiados? ¿Por confiar en mis instintos cuando has pasado meses intentando convencerme de que estaban equivocados? ¿Por ser celosa y posesiva e incapaz de manejar que yo tenga amistades cercanas? La voz de Mason subió con cada palabra. ¿Por hacer que Scarlett se sienta no bienvenida y juzgada cuando no ha hecho nada malo? Merece una disculpa. Y si no puedes dársela, entonces realmente necesito reconsiderar este matrimonio. La habitación quedó en absoluto silencio después de esas palabras. Incluso la música de fondo parecía desvanecerse. Mason estaba ahí con los brazos cruzados y expresando firme, claramente creyendo que tenía todo el poder en ese momento. Pensaba que me estaba llamando al farol, obligándome a elegir entre mi orgullo y mi matrimonio, haciéndome ceder a su voluntad como lo había hecho durante meses con cosas menores. No tenía idea de lo que acababa de hacer. Algo cambió dentro de mí en ese silencio, frío y claro y absolutamente seguro. Miré a mi esposo, este hombre que exigía que me disculpara con su pareja de romance emocional por el delito de notar su relación inapropiada, y me di cuenta de que me acababa de entregar el arma perfecta. Si Mason quería una disculpa, la tendría, solo no del tipo que esperaba. Dejé que el silencio se extendiera un poco más, observándolo parado ahí en su certeza autocomplaciente. Luego hablé con una voz mucho más calmada de lo que sentía por dentro. Bien, la expresión de Mason cambió a sorpresa. Claramente esperaba más discusión. Me disculparé con Scarlett, continué, mi tono completamente razonable. Pero hagámoslo bien en su casa, con Elijah presente también. Si voy a disculparme por herir sus sentimientos, quiero hacerlo correctamente frente a ambos cónyuges para que todos oigan lo que tengo que decir. El rostro de Mason se iluminó con alivio en algo que parecía perturbadoramente un triunfo. Realmente sonrió, creyendo que había ganado, que me había roto hasta la sumisión y establecido la prioridad permanente de Scarlett en su vida. ¿De verdad? ¿Lo harás? Su voz era ansiosa ahora, complacida consigo mismo. Absolutamente, dije. Programa para este sábado por la noche. Quiero asegurarme de que todos estén ahí. Prepararé lo que quiero decir. Mason asintió entusiasta, ya sacando su teléfono para mandarle un mensaje a Scarlett sobre los arreglos. Lo observé teclear, observé su rostro relajarse por primera vez esa noche, y no sentí nada más que claridad fría. No tenía idea de lo que realmente planeaba, ninguna comprensión de que acababa de organizar el escenario perfecto para que yo explotara la verdad frente a todos los que necesitaban oírla. Mason pasó el resto de esa noche mensajeando a Scarlett sobre los arreglos, su rostro brillando de satisfacción cada vez que ella respondía. Lo observé desde el otro lado de la habitación. Este hombre que creía haber ganado una victoria significativa, y no sentí nada más que determinación fría asentándose más profundo en mis huesos. A la mañana siguiente, jueves, me desperté con absoluta claridad sobre lo que debía pasar antes del sábado por la noche. Mason salió al trabajo a su hora habitual,
besando mi frente y recordándome que pensara en lo que quería decir en mi disculpa. En el momento en que su auto salió de nuestro estacionamiento, volví a su portátil. Pasé 3 horas documentando todo metódicamente. Tomé capturas detalladas de cada conversación dañina, organizándolas cronológicamente de manera que mostrara una progresión clara. Los mensajes tempranos de hace 3 años eran lo suficientemente amigables, del tipo que podrías intercambiar con cualquier amigo cercano. Pero luego cambiaron gradualmente a algo más profundo, más íntimo, cruzando límites en incrementos pequeños, lo bastante sutiles para que quizás Mason se convenciera de que cada paso individual era inocente. Para el segundo año, Scarlett le mandaba mensajes tarde en la noche sobre sentirse desconectada de Elijah, sobre extrañar el tipo de intimidad emocional que solía tener con personas que realmente la entendían. Mason respondía con párrafos validando cada sentimiento, compartiendo sus propias luchas por sentirse verdaderamente visto y valorado. Empezaron a usar apodos cariñosos entre sí, a decir cosas como «siempre sabes exactamente lo que necesito oír» y «no sé qué haría sin ti en mi vida». Organicé todo en carpetas etiquetadas por año y mes, creando una línea temporal imposible de ignorar o justificar. Luego compilé las pruebas financieras, sacando los estados de nuestra tarjeta de crédito conjunta y resaltando cada cargo de almuerzo de los martes en Riverbend Cafe durante los últimos 2 años. Calculé el total que Mason había gastado en esos almuerzos secretos, más de $7,000 en comidas con otra mujer mientras supuestamente ahorrábamos para el enganche de una casa. Luego encontré algo que me revolvió el estómago de otra manera. Enterrados en la bandeja de entrada de correos de Mason estaban recibos de regalos que le había comprado a Scarlett, una bufanda de seda de diseñador de Nordstrom para su cumpleaños el año pasado, $250, una botella de vino francés caro para su ascenso hace 6 meses, $180, flores enviadas a su oficina de ventas farmacéuticas cuando cerró un gran contrato, $75 con una tarjeta que decía «Siempre supe que lo lograrías. Estoy tan orgulloso de ti». Estos no eran gestos casuales de amigos. Eran el tipo de regalos que se compran para alguien con quien se tiene una relación romántica, alguien cuyos logros y hitos importaban profundamente para ti. Los mensajes en las tarjetas eran afectuosos de una manera que cruzaba todas las fronteras profesionales y platónicas. Imprimí todo. Creé copias digitales de seguridad en 3 cuentas de almacenamiento en la nube, separadas a las que Mason no tenía acceso, e incluso guardé copias en 2 unidades USB diferentes que escondí en lugares distintos. No iba a correr riesgos de que él borrara o alterara pruebas antes de la confrontación del sábado. Para el jueves por la tarde, había construido un caso irrefutable, pero aún me faltaba una cosa más por hacer, algo que requería un coraje que no estaba del todo segura de poseer. Necesitaba llamar a Elijah Pierce. Me senté en nuestra mesa de cocina mirando mi teléfono durante 10 minutos antes de finalmente buscar su información de contacto. Mason la tenía guardada en nuestros contactos compartidos de todas las veces que habíamos coordinado cenas dobles y reuniones sociales. Probablemente había hablado directamente con Elijah menos de una docena de veces en todos los años que lo conocía. Era callado, reservado, el tipo de persona que observaba más de lo que participaba en las conversaciones, pero había visto algo en sus ojos en esas reuniones, especialmente en los meses recientes, una especie de conciencia resignada que sugería que sabía más de lo que decía, la misma mirada que probablemente yo misma había llevado antes de encontrar la evidencia concreta. Mi dedo se cernió sobre el botón de llamada. Parte de mí se preguntaba si esto iba demasiado lejos, si debería simplemente dejar que la confrontación del sábado ocurriera sin involucrarlo de antemano, pero otra parte de mí, la que había sido manipulada y gaslighteada durante meses, sabía que Elijah merecía el gesto de una advertencia, merecía saber que su mundo estaba a punto de cambiar. Presioné llamar. Contestó en el tercer timbre, su voz profesional y ligeramente desconcertada. Habla Elijah. Hola Elijah, soy Aria Montgomery, la esposa de Mason. Mantuve mi voz firme y neutral. Hubo una breve pausa. Aria, ¿está todo bien? Llamo porque Mason ha arreglado que yo vaya a tu casa el sábado por la noche para disculparme con Scarlett. Insistió en que la disculpa ocurriera frente a ambos, y quería asegurarme de que estarías en casa para eso. Otra pausa, más larga esta vez. Casi podía oírlo procesando las capas de significado debajo de mis palabras. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Se había vuelto más alerta y concentrada. Estaré allí. Ninguna pregunta sobre por qué era la disculpa. Ninguna confusión sobre por qué lo llamaba directamente, en lugar de dejar que Mason coordinara todo. Solo comprensión inmediata y acuerdo. Gracias, dije en voz baja. Luego, porque necesitaba que entendiera lo que realmente estaba pasando, agregué. Creo que hay algunas cosas que deberías saber. Cosas que han estado ocurriendo que quizás hayas sospechado, pero sin pruebas. El silencio al otro lado de la línea era pesado con reconocimiento. Finalmente, Elijah habló, su voz apenas por encima de un susurro. Gracias por llamarme. Esas 5 palabras llevaban el peso de años de sospechas, de que le dijeran que era paranoico o demasiado sensible, de observar la atención y el afecto de su esposa,
dirigidos hacia alguien más, mientras lo hacían sentir como el problema por notarlo. Mereces conocer la verdad, dije. Ambos lo merecemos. Estaré allí el sábado, repitió. Y Arya, sea lo que sea que planees decir, estoy listo para oírlo. Colgamos sin decir nada más. Me quedé allí mirando mi teléfono, sintiendo el peso de lo que acababa de poner en marcha. Elijah sabía que algo venía ahora. Estaría preparado, alerta, observando la verdad que estaba a punto de revelar. Mientras tanto, Mason llegó a casa esa noche, de excelente humor. Aparentemente había almorzado con Scarlett ese día, su habitual martes, que se había cambiado a jueves esta semana por razones de agenda. Habló con entusiasmo sobre lo agradecida que estaba Scarlett de que yo hubiera aceptado disculparme. ¿Cuánto significaría para ella aclarar el aire? ¿Cómo esto realmente fortalecería todas nuestras relaciones en el futuro? Asentí y sonreí mientras internamente repasaba la evidencia que había compilado. El viernes fue más de lo mismo. Mason me entrenó repetidamente sobre qué decir durante la disculpa. Incluso había escrito puntos clave en su teléfono que quería que cubriera: reconocer mis celos, admitir que había malinterpretado su amistad, agradecer a Scarlett por su paciencia con mis inseguridades, expresar gratitud porque ella estuviera dispuesta a darme otra oportunidad. Incluso sugirió que trajera una botella cara de vino como ofrenda de paz. Para mostrarle de verdad que vas en serio con arreglar las cosas, dijo con seriedad. Acepté todo. Practiqué las expresiones faciales humildes que sugirió. Hice preguntas aclaratorias sobre tono y lenguaje corporal para hacer que pensara que realmente me preparaba para entregar la disculpa que había escrito. Con cada sesión de entrenamiento, la confianza de Mason crecía visiblemente. Sus hombros se relajaban, sonreía más fácilmente. Había entrenado exitosamente a su esposa para realizar una sumisión pública que cementaría la prioridad permanente de su pareja de afer emocional en su vida. El viernes por la noche, incluso me abrazó y dijo que estaba orgulloso de mí por ser lo suficientemente madura para trabajar en mis problemas. Lo abracé de vuelta, sintiendo el peso desconocido de un engaño deliberado. Nunca había sido buena mintiendo o ocultando mis sentimientos, pero algo había cambiado dentro de mí desde que descubrí esa carpeta oculta en su laptop. Había aprendido del maestro. Esa noche, yací en la cama junto a Mason, escuchándolo respirar pacíficamente, completamente ajeno a que mañana detonaría su mundo cuidadosamente construido. El sueño no llegaba. Mi mente seguía girando en lo que planeaba, examinándolo desde todos los ángulos, cuestionando mis propios motivos y métodos. ¿Me estaba volviendo vengativa? ¿Era realmente la humillación pública la respuesta? ¿O solo estaba herida y atacando de la manera más dañina que se me ocurría? ¿Merecía Elijah realmente que su matrimonio se destruyera frente a testigos? ¿O debería haber encontrado una forma más suave de decirle la verdad? Pero cada vez que la duda se colaba, recordaba momentos específicos de los meses pasados. La cara de Mason iluminada por la pantalla de su teléfono, en nuestra cena de aniversario, mientras yo estaba invisible frente a él. Las miradas decepcionadas que me daba cada vez que intentaba establecer límites con Scarlett. El tono paciente y condescendiente que usaba al explicar por qué mi malestar con su relación era en realidad mi falla personal. La forma en que me había hecho cuestionar mi propia cordura e instintos mientras mantenía un afer emocional oculto que probaba que yo había tenido razón todo el tiempo. Pensé en todas las mujeres que se quedan en silencio porque decir la verdad incomoda a los demás, que se disculpan por tener razón porque es más fácil que mantenerse firmes, que cargan con la culpa de las traiciones de otros porque así las han condicionado. Y me di cuenta de que lo que planeaba no era venganza mezquina, era justicia, claridad, y el tipo de verdad que rompe las mentiras cómodas en las que la gente ha vivido demasiado tiempo. Cuando el amanecer finalmente irrumpió por la ventana de nuestro dormitorio, pintando las paredes con luz dorada pálida, me levanté con absoluta certeza. Ya no estaba nerviosa, ya no dudaba de mi decisión. Estaba lista para entregar la disculpa que Mason había exigido, solo que no la que había escrito. El sábado había llegado, y para la noche, todos finalmente sabrían la verdad. El sábado llegó con cielos despejados y temperaturas más propias de principios de septiembre que de finales de octubre. Pasé la mañana moviéndome por nuestro apartamento como alguien preparándose para la batalla. Aunque Mason interpretaba mi enfoque silencioso como nervios por la disculpa, seguía asegurándome que todo estaría bien, que Scarlett realmente esperaba con ansias aclarar el aire, que esta noche marcaría un nuevo comienzo para todos nosotros. Lo dejé creer lo que necesitara creer. Para las 5:00 de la tarde, estaba vestida con un sencillo vestido azul marino que lograba el equilibrio perfecto entre respetuoso y discreto. Nada demasiado formal que sugiriera que estaba haciendo un drama de esto. Nada demasiado casual que implicara que no tomaba la disculpa en serio. Mason había elegido la botella cara de vino esa mañana, un vintage francés que costaba más de lo que solíamos gastar en una semana de compras. La envolvió con cuidado y la colocó en una bolsa de regalo con papel tissue, tratándola como una ofrenda de paz que sellaría nuestra reconciliación. Salimos de nuestro apartamento a las 6:15 para el trayecto de 25 minutos a la casa de Scarlett y Elijah. Mason insistió en tomar su auto y llegar juntos, presentando lo que llamó un frente unido. Condujo con una mano en el volante, la otra ocasionalmente extendiéndose para palmear mi rodilla
en lo que probablemente pensaba era consuelo tranquilizador. Habló todo el camino sobre lo significativo que era esto, lo orgulloso que estaba de mí por ser lo suficientemente madura para superar mis problemas. Cómo nuestro matrimonio sería más fuerte una vez que pasáramos este bache. Observé las calles suburbanas deslizarse por la ventana del pasajero, casas adosadas de ladrillo, pequeños patios y familias disfrutando al aire libre. La noche cálida fuera de temporada. Todo aparentaba normalidad absoluta, lo más común. Vecinos sacando a pasear a sus perros, niños pedaleando en bicicletas y un hombre lavando el coche en su entrada. Ninguno sospechaba que, en una de esas viviendas idénticas, 4 existencias estaban a punto de estallar sin remedio posible. Mason me lanzaba miradas cargadas de esperanza, teñidas de una ansiedad mal disimulada. Seguramente una parte de él dudaba si cumpliría con el disculpa que él mismo había redactado, o si me echaría atrás en el último instante y lo dejaría en ridículo. Lo veía escudriñar mis rasgos en busca de cualquier rastro de rebeldía o desacato, atento a si alteraría el guión que tanto había pulido. No le di ni una pista. Mi rostro se mantuvo impasible, quizá con un leve toque de inquietud, como quien se prepara para un diálogo incómodo pero imprescindible. Sostenía la bolsa del vino con cuidado sobre mis rodillas. Asentía cuando él hablaba. Sonreía cuando me apretaba la rodilla. Encarnaba a la perfección a la esposa arrepentida, dispuesta a enmendar y avanzar. Al detenernos frente a la casa de Scarlett y Elijah justo a las 6:40, vi que todas las luces interiores resplandecían. Por los amplios ventanales delanteros, distinguí el salón donde Scarlett se afanaba colocando algo sobre la mesita baja. Desde el auto, era evidente que se había esmerado para la velada, preparando el terreno para lo que imaginaba como su triunfo y mi rendición pública. Mason estacionó en la entrada, apagó el motor y se quedó quieto, con las manos aún en el volante. Luego se volvió hacia mí con una emoción tan sincera que por un instante casi lo compadecí. «Gracias por hacer esto», murmuró. «Sé que no es sencillo, pero para mí lo significa todo, Arya. Todo. Nuestro matrimonio saldrá fortalecido esta noche. Lo notarás». Observé a mi esposo, ese hombre que me había manipulado durante meses mientras sostenía un romance emocional, que me exigía pedir perdón a su amante por atreverse a señalar su vínculo impropio, que de verdad creía que esta cena consolidaría nuestra unión al otorgarle prioridad eterna a otra mujer en su mundo. «Lo sé», respondí, y le devolví el apretón de manos. Fue el último instante en que Mason me miró con confianza o cariño, aunque él lo ignoraba. Subimos juntos hasta la puerta principal, con Mason portando el vino en su bolsa de regalo. Tocó el timbre pese a que, por la ventana, veíamos a Scarlett aproximándose. Abrió antes de que sonara del todo, con una sonrisa amplia que a duras penas ocultaba su complacencia. Estaba impecable, por supuesto. Pantalones de diseño que valdrían unos $300, combinados con una blusa de seda crema que exudaba esa elegancia natural de la ropa cara. Su cabello con mechas caía en ondas impecables de peluquería. El maquillaje, perfecto incluso para un sábado relajado en casa. Se había arreglado como si esperara un reportaje en una revista de vida refinada. «Mason, Arya, pasen». Su tono era afable y hospitalario, interpretando a la anfitriona ideal. Estaba radiante de alegría. Se apartó con un gesto amplio, invitándonos adentro. «Me alegra tanto que hayamos venido. Verdaderamente, aclarar las cosas beneficiará a todos». Mason le entregó el vino sonriendo. Scarlett profirió los consabidos elogios por la etiqueta y el año, aunque la dejó a un lado sin verdadero interés. Su atención estaba en mí, analizando mi expresión y mis gestos para medir hasta qué punto Mason me había doblegado. Elijah surgió de la cocina, y en el instante en que nuestras miradas se cruzaron, lo comprendí todo. Estaba en guardia, observante, preparado para el golpe. Su rostro carecía del cansancio resignado de encuentros previos. Sabía que algo importante iba a ocurrir. Y a diferencia de Mason y Scarlett, estaba listo para que doliera. «Arya, Mason», nos saludó con un gesto, voz neutra y cortés. Luego sus ojos se posaron en los míos por una fracción de segundo, y detecté en ellos un reconocimiento, tal vez alivio, incluso agradecimiento. Nos dirigimos al salón en una coreografía tácita que parecía ensayada, sin que nadie la hubiera planeado. Scarlett y Elijah se acomodaron en su sofá gris modular, lo bastante cerca para fingir unidad, pero con distancia suficiente para delatar la brecha en su relación. Mason y yo ocupamos sillones idénticos frente a ellos, separados por la mesita de cristal. Sobre ella, copas de vino ya servidas, una tabla de quesos exquisitos de tienda gourmet, platos pequeños y servilletas dispuestas con precisión. Scarlett había dedicado tiempo a montar la escena ideal para acoger una disculpa que ratificaría años de invasiones y conductas inaceptables. La sala, bajo las luces intensas, tenía un aire escénico, como si fuéramos intérpretes con libretos, salvo que solo yo conocía el verdadero argumento. Mason se hundió en su sillón y me dedicó
replicó un gesto animoso. Su rostro desbordaba excitación contenida y alivio. Creía haber triunfado. Había moldeado a su esposa para una sumisión pública que aseguraría el rol fijo de su amante emocional, rebajando a la legítima a su lugar. Scarlett juntó las manos en el regazo con expectativa serena, postura impecable, gesto de perdón indulgente. Esperaba mi arrepentimiento y lo aceptaría con una generosidad que la engrandecería ante Mason. Elijah se recostó un poco en el sofá, brazos cruzados flojos, atento a cada detalle con concentración. Era el único, aparte de mí, que intuía el cambio inminente. Inhalé hondo a propósito y dejé mi copa en la mesita. El tintineo del cristal sonó ensordecedor en el silencio cargado. Miré fijo a Scarlett, sosteniendo su vista, y hablé con voz serena y controlada, sin revelar nada. Scarlett, quiero empezar diciendo que Mason tenía toda la razón. Hice una pausa, permitiendo que las palabras calaran, mientras su sonrisa se ampliaba con satisfacción. Sí te debo una disculpa. Otra pausa. Su cuerpo se aflojó un poco. El rostro de Mason se iluminó de alivio y orgullo. Elijah no alteró su gesto, pero sus ojos se agudizaron. Pero no por los motivos que imaginas. El ambiente del salón viró de golpe. Casi sentí la presión del aire alterarse. La sonrisa alentadora de Mason se torció y quedó rígida. El gesto de Scarlett pasó de aceptación benigna a recelo. Elijah se inclinó hacia adelante, pendiente solo de mí, cada fibra en tensión. Seguí con esa misma entonación calmada, sin alzar la voz ni variar el ritmo, solo soltando la verdad con la nitidez de la convicción total. Me disculpo por callar cuando debí alzar la voz hace años, por permitir que tú y Mason mantuvieran un romance emocional a plena vista, mientras me convencía de que yo era la desquiciada por sentirme mal. Mason intentó cortarme, voz aguda de alerta. Arya, ¿qué estás...? Alcé la mano, silenciándolo sin mirarlo. Mis ojos no dejaron el rostro de Scarlett, viendo cómo su máscara se resquebrajaba. Déjame terminar. Exigiste una disculpa. Te la estoy dando. Volví la vista a Elijah, cuyo semblante se había petrificado. Saqué el teléfono con manos firmes pese a todo. Abrí la carpeta meticulosamente armada en días previos y proseguí en tono pausado. En realidad, le pido perdón a Elijah, porque merecía saber la verdad sobre su esposa mucho antes. Durante 3 años, Mason y Scarlett se han visto cada martes para almuerzos clandestinos en el Café Riverbend. Han intercambiado mensajes nocturnos sobre vidas alternativas que desean haber compartido, remordimientos íntimos y lazos emocionales que violan todo límite matrimonial. Le tendí el móvil directamente a Elijah, observando su reacción al tomarlo con dedos temblorosos. Sus ojos recorrieron la pantalla, el primer texto, luego bajaron al siguiente y al otro. El color huyó de su cara hasta dejarlo pálido como un náufrago, pero sus manos no pararon, siguieron deslizándose, examinando con método cada prueba reunida. Mason se levantó de un salto, voz elevándose en pánico. Elijah, no le creas. Está sacando todo de contexto. Sabes cómo es Arya con mi amistad con Scarlett, siempre celosa, y ahora quiere arruinar. ¿Cuánto tiempo? La voz de Elijah hendió la explicación de Mason como un cuchillo el papel. No gritó, no hacía falta. El hielo en esas 2 palabras acalló todo. Otros en la habitación. Seguía mirando mi teléfono, deslizando los mensajes, pero su pregunta iba dirigida a Scarlett con una exactitud total. El cuarto se sumió en un silencio tan profundo que oí el tic-tac de un reloj al otro lado de la mesa baja. La boca de Scarlett se abrió y cerró varias veces. Su expresión impecable se había roto por completo, con lágrimas brotando en sus ojos maquillados con esmero. Intentó la negación automática primero, con voz temblorosa. No es lo que parece. Mason y yo solo somos amigos cercanos. Siempre hemos sido así. No hay nada físico entre nosotros. Nada indebido ha ocurrido realmente. Elijah levantó la vista de mi móvil al fin, y su rostro me hizo retroceder un paso. No era furia exacta, aunque estaba presente. Era algo más gélido y destructivo. Reconocimiento, justificación, años de dudas reprimidas que al fin podían emerger. No te pregunté si te acostaste con él, dijo Elijah, con voz aún serena, pero con un trasfondo de rabia más aterrador que un grito. Te pregunté cuánto tiempo llevas manteniendo una aventura emocional con Mason, mientras me hacías sentir loco por notarlo. La similitud con mi caso era tan precisa que parecía planeada. Ambos habíamos sufrido la misma pesadilla de manipulación y engaño, solo desde perspectivas y matrimonios distintos. Ambos tachados de paranoicos, inseguros o incapaces de tolerar amistades adultas maduras. Ambos convertidos en el problema mientras nuestros cónyuges sostenían una relación inapropiada delante de nosotros. La fachada pulida de Scarlett se derrumbó del todo. Lágrimas rodaron por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Elijah, por favor, lo entiendes mal. Nunca quisimos que esto 3 años. La voz de Elijah era plana. Ahora, según las fechas en mi teléfono, esto lleva al menos 3 años. 3 años de almuerzos secretos. 3 años de charlas nocturnas sobre arrepentimientos vitales. 3 años de contarle cosas que nunca me dijiste a mí. Siguió deslizando, con la mandíbula
mandíbula tensa al leer. Aquí hay uno de hace 8 meses donde Scarlett le pregunta a Mason si imagina cómo sería la vida si se hubieran juntado en vez de quedar amigos. Y Mason responde que lo piensa más de lo que debería. Mason recuperó la voz, pero en lugar de disculparse o admitir la verdad, pasó directo al control de daños. Estaba de pie, con el rostro enrojecido por ira y humillación, señalándome como si yo hubiera traicionado de forma imperdonable. Arya, estás arruinando todo. Esto no es lo que quise cuando te pedí que te disculparas. Has distorsionado lo que te solicité. Sacaste conversaciones privadas del contexto y las usas como armas para dañar a personas que no hicieron nada malo. Su voz se quebró de desesperación al intentar reformular la situación entera. Intentar que mi verdad pareciera manipulación o venganza en vez de mera sinceridad. Se giró a Elijah con palmas abiertas en gesto conciliador, buscando rescatar algo del desastre. Mira, Elijah, debes comprender, Scarlett y yo somos amigos íntimos desde la universidad. Tenemos historia. Sí, tal vez hablamos más que amigos comunes. Tal vez estamos más unidos emocionalmente de lo que algunos consideran apropiado. Pero nada físico ha pasado entre nosotros. Nunca cruzamos esa línea. El celo de Arya ha exagerado una amistad cercana de forma desmedida. Pero Elijah ignoraba la versión revisada de Mason. Seguía revisando mi móvil, leyendo mensaje tras mensaje donde Mason y Scarlett violaban límites que ninguna excusa podía defender. Su rostro se volvía más frío y hermético con cada pantalla. Dice aquí, le compraste una bufanda de diseñador por su cumpleaños, dijo Elijah en voz baja, citando los recibos de correo que incluí. $250 y vino caro por su ascenso. Flores enviadas a su oficina. Miró a Scarlett. Me dijiste que esas flores eran de un cliente agradecido. Las lágrimas de Scarlett corrían sin control. Elijah, ¿puedo explicar cuánto? Elijah la interrumpió. ¿Cuánto dinero ha gastado Mason en ti estos 3 años mientras me decía que cuidáramos el presupuesto? Los esfuerzos de Mason por dominar la historia se desmoronaban en vivo. Las pruebas hablaban más fuerte que sus evasivas, y Elijah claramente prefería hechos a justificaciones. Me levanté despacio, alisando mi vestido azul marino y tomando mi bolso mientras Mason seguía sus explicaciones desesperadas a un público que ya no atendía. Era hora de irme, de alejarme de la explosión que provoqué y dejarla consumir lo que quedara. Miré a Mason directo, cruzando su mirada por lo que probablemente sería la última vez con alguna intimidad o lazo entre nosotros. Exigiste que me disculpara por decir la verdad. Acabo de hacerlo. Me dijiste que lo hiciera ante Elijah. Hecho. Me amenazaste con divorcio si no obedecía. Pues Mason, esta es mi respuesta a esa amenaza. Luego me volví a Elijah, cuya expresión era compleja. Gratitud dolorosa mezclada con ruina. Ira por la traición, junto a alivio por tener prueba de que no estaba loco. Te envié copias de todo a tu correo. Todas las capturas, registros financieros, pruebas para decidir sobre tu matrimonio con conocimiento. Mereces la verdad. Y lamento de veras no habértela dicho antes. Mason me agarró el brazo al acercarme a la puerta. Su apretón dolía, sus dedos hundiéndose en mi piel con fuerza desesperada. Su voz pasó de enojada a suplicante, con ese tono de quien ve su mundo derrumbarse y busca cualquier apoyo para frenar la caída. No puedes irarte así. Debemos hablar. Arya, por favor, eres mi esposa. Podemos solucionarlo si te calmas y eres razonable. Liberé mi brazo con más fuerza de la planeada, dejando marcas rojas donde estuvieron sus dedos. Lo miré una vez más. No, Mason, habla con tu abogado porque ya no seré la esposa comprensiva en un matrimonio de 3 donde siempre fui la menos importante. Caminé a la puerta sin voltear. Detrás, oía a Scarlett sollozando, su compostura destruida. Oía las preguntas frías de Elijah, voz controlada pero con furia subyacente. Oía los intentos cada vez más desesperados de Mason por explicar, justificar, rescatar algo del caos. Pero ya no era mi asunto. Salí al fresco aire de octubre y cerré la puerta, amortiguando los sonidos de sus matrimonios colapsando. La calle suburbana era tranquila, serena, en total contraste con la devastación que dejé. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y pedí un viaje compartido, dedos torpes en la pantalla. El conductor llegó en 10 minutos. Subí al asiento trasero y di mi dirección. Luego pasé los 30 minutos mirando por la ventana las calles suburbanas, casas con luces y familias dentro. Gente viviendo sábados normales, sin saber que en una casa similar, 4 vidas acababan de estallar irreparablemente. Parte de mí se preguntaba si debía sentir culpa por el destrozo causado. Arruiné mi matrimonio, sí, pero también el de Scarlett y Elijah. Humillé a Mason y Scarlett en público. Le di a Elijah datos que lo perseguirían años, pero sobre todo sentía alivio, como si dejara de cargar un peso que me aplastaba sin darme cuenta tanto tiempo. Cuando el viaje me dejó en nuestro edificio, crucé el vestíbulo y subí a nuestro piso, sintiendo un mundo distinto al de esa mañana. Abrí la puerta y entré. Inmediatamente el espacio parecía otro, más ligero, menos asfixiante. Las cosas de Mason estaban por todas partes. Su chaqueta en el gancho, sus zapatos alineados en la entrada, su laptop aún en el escritorio donde lo descubrí todo. Pero ahora parecían transitorias, como reliquias de una vida ya terminada. Me serví una copa de vino, me senté en el sofá del apartamento silencioso y dejé que el peso de lo próximo me invadiera. Me quedé allí, sorbiendo el vino y
esperando. Parte de mí dudaba si Mason volvería esa noche, o si se quedaría en casa de Scarlett, intentando salvar lo que quedaba de su ilusión ahora expuesta a la realidad cruda. Pero un instinto más hondo me decía que regresaría, aunque solo para intentar controlar la narrativa una vez más. Su llave giró en la cerradura a la 1:14 am. Había vigilado el reloj, contando cada hora en ese extraño estado suspendido entre cansancio y alerta máxima. La puerta se abrió y Mason entró, y el hombre que cruzó el umbral no se parecía al esposo seguro que salió solo 5 horas antes. Su rostro estaba demacrado, ojos rojos e hinchados por lo que debió ser llanto, aunque nunca vi llorar a Mason salvo en nuestra boda. Su cabello se levantó en mechones donde evidentemente había pasado las manos una y otra vez. Su camisa estaba arrugada y parcialmente fuera de lugar. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en una sola noche. Se quedó en el umbral, mirándome fijamente durante un largo rato. Luego cerró la puerta a sus espaldas con un control deliberado y entró en la sala. La expresión en su rostro era algo que nunca había visto antes. Mitad devastación y mitad furia, dolor y rabia, todos luchando por dominar sus facciones. ¿Cómo pudiste hacer eso? Su voz salió ronca, despojada de su tono confiado habitual. ¿Cómo pudiste humillarme de esa manera? ¿Arruinar mi amistad? ¿Compartir conversaciones privadas que no tenías derecho a ver en primer lugar? Tomé otro sorbo de vino y no dije nada. Ya había dicho todo lo necesario en la casa de Scarlett. Ahora le tocaba a Mason enfrentar las consecuencias. Comenzó a caminar de un lado a otro, con movimientos bruscos y nerviosos. Violaste mi privacidad. Revisaste mis archivos personales, leíste mis mensajes privados y luego los usaste como arma para dañar a personas que no habían hecho nada malo. ¿Comprendes lo que has hecho? Has destruido 2 matrimonios porque no pudiste tolerar que tuviera una amistad cercana. Esta era la fase de la ira. La reconocí de artículos que había leído sobre cómo reaccionan las personas al ser descubiertas en infidelidades, negar, desviar, atacar, convertir a quien descubrió la traición en el villano. Lo dejé caminar y desahogarse durante 20 minutos, repitiendo acusaciones sobre mis celos e inseguridad y mi incapacidad para confiar. Luego cambió de táctica, sentándose en el sillón frente a mí con los codos sobre las rodillas, las manos entrelazadas en una pose que sugería vulnerabilidad y arrepentimiento. Mira, sé que cometí errores, dijo, con la voz más suave ahora, más razonable. Tal vez Scarlett y yo nos acercamos demasiado. Tal vez no establecí límites adecuados. Pero podemos superar esto, Arya. Podemos ir a terapia de pareja. Pondré distancia entre Scarlett y yo. Lo que necesites. Nuestro matrimonio vale la pena luchar por él. Esta era la fase de negociación, prometiendo cambios, ofreciendo concesiones, intentando vargar un camino adelante que minimizara sus pérdidas. Dejé mi copa de vino y lo miré directamente. Mason, voy a pedir el divorcio. Su rostro pasó por otra evolución rápida de expresiones. Primero shock, como si realmente no hubiera considerado esa posibilidad. Luego cálculo, probablemente evaluando opciones para controlar el daño. Luego manipulación, sus facciones acomodándose en una confusión herida. Estás exagerando, dijo, con ese tono paternalista que también había llegado a conocer. Estás emocional en este momento, comprensiblemente, pero destruir nuestro matrimonio por una amistad que malinterpretaste no es la solución. Estás dejando que tus inseguridades arruinen algo bueno. Esto es exactamente lo que intentaba ayudarte a superar. Y allí estaba, incluso ahora, atrapado con evidencia irrefutable de su affair emocional. Mason intentaba convertir esto en mi falla, mi inseguridad, mi mala interpretación, mi incapacidad para manejar relaciones adultas maduras. Me levanté y caminé hacia nuestro dormitorio sin decir otra palabra, cerrando y trabando la puerta detrás de mí. Oí a Mason llamarme, oí cómo probaba la manija, oí cómo pasó otra hora caminando por la sala. Alrededor de las 2:00 de la mañana, lo oí finalmente acomodarse en el sofá, probablemente demasiado exhausto para seguir actuando. A la mañana siguiente, intentó otro enfoque. El esposo herido que solo quería salvar su matrimonio. Llamó diciendo que estaba enfermo al trabajo, y pasó todo el día siguiéndome por nuestro apartamento, intentando iniciar conversaciones sobre reconstruir la confianza y avanzar juntos. Yo estaba harta de pelear, harta de explicar, harta de aceptar culpa por las traiciones de otros. El martes por la mañana, exactamente una semana después de que explotara nuestras vidas en la casa de Scarlett, llamé a Victoria Brennan. Había obtenido su nombre de una colega que había pasado por una situación similar y hablaba muy bien de su enfoque estratégico en divorcios complicados. Victoria tenía reputación de ser meticulosa, intransigente y completamente indiferente a cónyuges que intentaban manipular el proceso con gaslighting y cambio de culpa. Su oficina estaba en el centro, en uno de esos edificios modernos con ventanales del piso al techo que daban a la ciudad. Victoria misma tenía unos 50 años, vestida profesionalmente de un modo que indicaba que se tomaba su trabajo en serio. Tenía ojos agudos que no se perdían nada y un modo directo que me resultó inmediatamente reconfortante. Nuestra primera consulta duró 2 horas. Le mostré todo, las capturas de pantalla organizadas cronológicamente, los estados
estados de cuenta de la tarjeta mostrando el patrón de almuerzos secretos, las fotos, los recibos de correos por regalos que Mason había comprado a Scarlett. Victoria revisó cada pieza de evidencia con intensidad enfocada, haciendo notas ocasionalmente en su tableta, preguntando detalles sobre fechas y contexto. Cuando terminó de revisar todo, se recostó en su silla y me dio su evaluación con el tipo de honestidad directa que tanto necesitaba. Los affairs emocionales son más difíciles de probar que los físicos en procedimientos de divorcio, pero la documentación que has reunido es excepcionalmente completa. Esto muestra un patrón claro de engaño que abarca años, evidencia financiera de recursos desviados fuera del matrimonio y comunicaciones que cruzan límites apropiados. Definitivamente podemos usar esto, explicó su estrategia recomendada. Presentar el divorcio por conducta marital indebida, basada en infidelidad emocional. Presionar por un acuerdo favorable, dada el patrón documentado de engaño de Mason y el daño emocional que había causado. Estar preparada para que Mason alegara que violé su privacidad al acceder a su laptop, pero contrarrestar que descubrí la evidencia accidentalmente mientras usaba su computadora para fines laborales legítimos y que el contenido encontrado justificaba una investigación adicional. Intentará hacerte la villana, dijo Victoria con la seguridad de alguien que había visto este escenario exacto docenas de veces. Alegará que eres celosa, vengativa, incapaz de tolerar que tenga amistades. Intentará reframar su affair emocional como una cercanía inocente que malinterpretaste. No lo permitas. La evidencia habla por sí sola. La contraté en el acto. 2 semanas después de la disculpa explosiva en la casa de Scarlett, recibí un correo que me sorprendió. El remitente era Elijah Pierce, y el asunto era simplemente gracias. Lo abrí con curiosidad mezclada con aprensión. El mensaje explicaba que Elijah había presentado el divorcio el lunes después de nuestra confrontación. Armado con la evidencia que yo había proporcionado, escribió sobre años de sospechar que algo andaba mal, pero convenciéndose de que era paranoico, que la amistad de Scarlett con Mason era inocente, incluso cuando sus instintos gritaban lo contrario. Mi revelación le había dado tanto validación como prueba. La evidencia que compilé había hecho imposible que Scarlett negara o minimizara lo que había estado ocurriendo. Me preguntó si podíamos encontrarnos para un café en algún momento, aclarando cuidadosamente que no era nada romántico ni complicado. Solo quería hablar con alguien que entendiera exactamente cómo se sentía ser la tercera prioridad en tu propio matrimonio, ser gaslighteado para dudar de tus propias percepciones mientras tu cónyuge mantenía una relación inapropiada justo frente a ti. Acepté encontrarlo, curiosa por este hombre callado que apenas conocía a pesar de años de reuniones sociales forzadas en eventos de pareja. Nos encontramos en un pequeño café del centro un miércoles por la tarde. Elijah lucía diferente a como lo había visto antes. El agotamiento resignado que siempre había caracterizado su expresión en las fiestas había desaparecido, reemplazado por algo más sólido y presente. Parecía alguien que finalmente había dejado de cargar un peso que había soportado por demasiado tiempo. Nuestra conversación fluyó con facilidad de un modo que no esperaba. No había necesidad de pretensiones o actuaciones. Ambos ya nos habíamos visto en nuestros peores momentos. Habíamos sido humillados públicamente en la misma sala. Habíamos descubierto que nuestros instintos habían estado correctos todo el tiempo. Elijah me contó sobre años de ver el rostro de Scarlett iluminarse cuando Mason llamaba o enviaba mensajes, sobre expresar incomodidad con su amistad y ser acusado de ser demasiado sensible, demasiado celoso, incapaz de manejar relaciones adultas maduras, sobre la erosión lenta de la confianza que ocurre cuando alguien te hace dudar constantemente de tus percepciones, mientras insiste en que tú eres el problema. Era como escuchar mis propias experiencias reflejadas desde otro ángulo. Habíamos vivido pesadillas paralelas en nuestros matrimonios respectivos, ambos manipulados y gaslighteados por personas que decían amarnos mientras priorizaban su affair emocional. A través de amigos mutuos y observaciones ocasionales en redes sociales en los meses siguientes, supe que Mason y Scarlett intentaron hacer funcionar una relación real después de que ambos divorcios se pusieran en marcha. La predictibilidad de ello era casi cómica, una vez que su conexión ya no era prohibida ni secreta, una vez que tuvieron que lidiar con la logística real de una relación, en lugar de momentos emocionales robados y textos a medianoche. La fantasía colapsó bajo el peso de la realidad cotidiana. Duraron exactamente 4 meses. Amigos en común informaron de tensiones crecientes casi de inmediato. Scarlett al parecer luchaba con la situación económica de Mason tras acuerdos de divorcio que lo dejaron en apuros. Mason descubrió que la necesidad constante de atención y aprobación de Scarlett, que había parecido encantadora cuando se dirigía a él desde lejos a través de mensajes seleccionados con cuidado, se volvía agotadora al convertirse en su responsabilidad permanente de manejar. La relación que había parecido tan especial y profunda cuando se llevaba a cabo por mensajes de texto y almuerzos secretos
hijos resultó ser mayormente una ilusión al enfrentarse a la rutina diaria. Se separaron en silencio sin la explosión dramática que había caracterizado el fin de sus matrimonios. Solo un triste apagón que confirmó lo que yo había sospechado desde siempre. Lo que tenían no era amor ni conexión profunda. Era la emoción de affairs emocionales y la validación de ser la prioridad secreta de alguien. Saber que la relación de Mason y Scarlett había colapsado tan espectacularmente después de todo lo que habían arriesgado, me dio una extraña sensación de cierre. No satisfacción exactamente, aunque había un toque de reivindicación, más bien como confirmación de que mis instintos habían estado acertados todo el tiempo. Lo que habían tenido no era la conexión trascendente profunda que Mason había defendido con tanto fervor. Era fantasía y evasión disfrazada de amistad, y no podía sobrevivir al exponerse a la realidad cotidiana. 6 meses después de esa explosiva noche de sábado en la casa de Scarlett, me senté en la oficina del centro de Victoria, firmando los papeles finales de divorcio. La luz de la tarde entraba por esas 4 ventanas hasta el techo, proyectando sombras largas sobre la mesa de conferencias pulida, donde los documentos estaban extendidos en pilas ordenadas. Victoria había negociado un acuerdo más favorable de lo que yo esperaba. Mason aceptó dividir nuestros ahorros por igual. Me dejó quedarme con el apartamento, ya que el contrato estaba solo a mi nombre, e incluso pagar la mitad de mis honorarios legales. Victoria sospechaba que su generosidad inusual provenía de querer terminar los procedimientos rápido antes de que más detalles de su relación con Scarlett se convirtieran en registro público. Sus colegas y familia ya preguntaban cosas incómodas sobre por qué su matrimonio había terminado. Prolongar el divorcio solo invitaría a más escrutinio que no podía permitirse. Firmé mi nombre en página tras página, viendo cómo mi firma me transformaba legalmente de nuevo en solo Arya Montgomery. Sin nombre compuesto, sin lazos legales con Mason restantes, excepto estos documentos finales que se archivarían en algún registro de tribunal. Cada firma se sentía como cerrar una puerta que había intentado cerrar durante meses, pero que seguía atascada por los intentos de reconciliación y manipulación de Mason. Cuando firmé la última página, Victoria sonrió y extendió su mano. «Felicidades, estás oficialmente divorciada». Le estreché la mano, recogí mis copias de los papeles y salí de su oficina, llevando una carpeta que cerraba oficialmente un capítulo de mi vida y comenzaba otro. Había esperado que este momento se sintiera más pesado, más triste. Había esperado al menos algún eco de duelo por el matrimonio en el que creí, el futuro que planeé, el amor que pensé que compartíamos. En cambio, me sentí más ligera que en años, como si finalmente me hubiera quitado un abrigo pesado de invierno que llevaba tanto tiempo, que había olvidado cómo se sentía moverse con libertad. El sol de la tarde parecía más brillante mientras caminaba hacia mi auto, más cálido en mi piel, llevando el tipo de promesa que viene con verdaderos nuevos comienzos. Mis reuniones semanales de café con Elijah habían continuado durante todo el proceso de divorcio. Lo que empezó como apoyo mutuo entre 2 personas que habían sobrevivido a traiciones similares evolucionó gradualmente en algo más complejo e interesante. Nos veíamos cada miércoles por la tarde en el mismo café del centro, un lugar pequeño con muebles desiguales y arte local en las paredes. Al principio nuestras charlas se centraban en procesar el trauma que habíamos vivido. Comparábamos notas sobre tácticas de gaslighting que nuestros cónyuges habían usado, intercambiábamos historias sobre señales de alerta que ignoramos y encontrábamos consuelo en ser comprendidos por alguien que había pasado por la misma pesadilla específica. Pero alrededor del tercer mes noté que nuestras conversaciones cambiaban. Hablábamos menos de dolores pasados y más de vidas presentes y posibilidades futuras. Elijah mencionó un ascenso en su firma de contabilidad que venía con nuevas responsabilidades que le emocionaban de verdad. Yo hablé de un cliente freelance de diseño que me daba libertad creativa que no había tenido en años, permitiéndome experimentar con ideas que antes era demasiado cautelosa para probar. Descubrimos intereses compartidos que nada tenían que ver con nuestros matrimonios fallidos. Ambos amábamos películas antiguas en blanco y negro de los años 40 y 50, del tipo con diálogos ingeniosos y cinematografía que se sentía como arte. Ambos preferíamos senderos de excursión algo difíciles de encontrar, esos que requerían investigación y esfuerzo, pero te recompensaban con soledad y vistas que los caminos populares no ofrecían. Ambos apreciábamos mañanas tranquilas donde el silencio se sentía cómodo en vez de incómodo, donde no necesitabas llenar cada momento con charla. Un miércoles por la tarde a principios de primavera, Elijah sugirió que nos viéramos para cenar en lugar de café. Algo en la forma en que lo preguntó dejó claro que era una invitación diferente, un cambio de apoyo amistoso a algo más intencional. «Hay un nuevo lugar italiano que abrió en el centro», dijo, su voz con un toque de nerviosismo que me pareció encantador. «Pensé que quizás podríamos probarlo juntos si te interesa». Miré a este hombre callado que había sobrevivido a la misma traición que yo, que entendía sin explicación cómo se sentía ser manipulado y gaslighted por alguien en quien confiabas. Ambos éramos cautelosos sobre saltar
tratara algo serio, ambos llevando daños que tomarían tiempo en sanar. Pero habíamos construido algo honesto entre nosotros durante estos meses de conversaciones de miércoles por la tarde. Una base fundada en verdad en vez de ilusión, en comprensión genuina en lugar de fantasía. Me gustaría, dije. Avanzamos despacio, ambos conscientes de que la confianza se reconstruye poco a poco después de ser demolida por completo. Pero la base se sentía diferente esta vez, sólida en formas que mi matrimonio con Mason nunca había sido. Me topé con Mason de forma inesperada un sábado por la tarde unos 8 meses después de que nuestro divorcio se finalizara. Estaba en la sección de productos del supermercado alcanzando una bolsa de manzanas orgánicas cuando otra mano alcanzó la misma bolsa en el preciso mismo momento. Ambos retrocedimos, empezamos a disculparnos, luego nos reconocimos. Mason se veía diferente a la última vez que lo vi, más viejo, de alguna manera más gastado. Nuevas líneas se habían formado alrededor de sus ojos y boca, del tipo que vienen del estrés y realizaciones difíciles en vez de risas. Su cabello tenía más canas. Había perdido peso, pero no de forma saludable, más bien como si hubiera dejado de importar las comidas regulares. Nos quedamos ahí torpemente por un momento, ambos sosteniendo vegetales que ya no queríamos, ninguno seguro de cuál era el protocolo para encuentros inesperados con excónyuges en secciones de productos. Arya, dijo al fin, ¿cómo estás? Mantuve mis respuestas simples y honestas. Estoy bien, trabajando en proyectos de diseño interesantes, disfrutando el apartamento, construyendo una vida que se siente correcta. Mason asintió, algo que podría haber sido felicidad genuina cruzando su rostro. Me alegra que estés bien. Se veía como si quisiera decir algo más importante, lidiando con palabras que no terminaban de formarse. Finalmente, habló susurrando, casi demasiado bajo para que yo lo oyera entre el bullicio ambiental de la tienda de comestibles. Cometí errores, muchos de ellos. Manejé mal nuestro matrimonio. Ojalá hubiera prestado atención cuando intentaste advertirme sobre la realidad de mi vínculo con Scarlett. La disculpa era sincera, lo noté claramente, pero llegó demasiado tarde para alterar nada entre nosotros. Hay palabras que no se pueden retractar, hay daños que no se pueden reparar. Valoré el reconocimiento, pero no sentí nada más allá de eso. Ya no hay enojo ni dolor, solo la aceptación de que esta era una persona que conocí en el pasado y que me enseñó lecciones valiosas sobre límites y autoestima. Agradezco que lo digas, respondí. Hubo una pausa. Luego pregunté porque una parte de mí sentía curiosidad por el final de su historia. ¿Cómo está Scarlett? La expresión de Mason se cerró de inmediato. Su rostro se endureció de un modo que me reveló todo lo necesario antes de que hablara. Terminamos hace meses. Resulta que lo nuestro no funcionó bien en una relación real. Una vez que dejó de ser secreto, soltó una risa sin gracia. Vivo en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, trabajando en mi propio proceso de descubrir quién soy fuera de la ilusión que había estado sosteniendo. Nos despedimos amablemente después de eso, ambos conscientes de que algunos puentes, una vez incendiados, nunca se pueden reconstruir. Solo se pueden reconocer como parte del terreno que nos moldeó para convertirnos en quienes seremos después. Hoy vivo en un apartamento que ya no guarda rastro alguno de Mason ni de nuestro matrimonio. Redecoré por completo tras finalizar el divorcio, eliminando recordatorios visuales y sustituyéndolos por opciones que reflejan solo mi gusto y preferencias. Las estanterías contienen novelas que realmente deseo leer en lugar de títulos imponentes que Mason creía que debíamos exhibir. Las paredes muestran obras de artistas locales cuya creación me impacta en vez de piezas seleccionadas para impresionar a invitados en cenas. Los muebles están dispuestos para mi comodidad y rutina diaria, en lugar de para recibir a parejas que nunca quise agasajar. El silencio aquí no es solitario, es sereno, el sonido de una vida recuperada, de límites respetados, de verdad expresada sin remordimientos. Elijah y yo seguimos avanzando despacio, aún reconstruyendo la confianza que fue destruida en nuestros matrimonios previos. Pero lo que estamos creando se siente distinto esta vez, auténtico en vez de actuado, fundado en respeto en lugar de manipulación, erigido entre dos personas que comprenden el valor de la verdad, porque ambos pagamos el costo de vivir en mentiras. Pienso en esa noche a veces, en esa disculpa explosiva que detonó varias vidas en la sala de estar meticulosamente arreglada de Scarlett. Una parte de mí aún se pregunta si podría haberlo manejado de otro modo, más en privado, con menos devastación pública para todos implicados. Pero en su mayoría, comprendo que algunas verdades necesitan ser dichas con fuerza, necesitan ser atestiguadas por todos los afectados por las falsedades. Mason quería que me arrodillara y pidiera perdón por herir los sentimientos de Scarlett. Le di exactamente lo que exigía. Solo me aseguré de que la disculpa expusiera cada verdad incómoda que él había estado esforzándose tanto por ocultar. La moraleja se cristalizó con claridad durante estos meses de reconstrucción. Nunca obligues a una mujer que dice la verdad a disculparse, porque mujeres como yo no nos excusamos por ver con claridad. Nos disculpamos por callar demasiado tiempo, y cuando por fin hablamos, derribamos cada mentira cuidadosamente armada. Mason aprendió tarde que forzar una disculpa solo es una victoria si controlas por qué se disculpan. No
No me incliné ante la verdad, la convertí en arma, y al hacerlo, recuperé mi vida, mi dignidad y mi comprensión de que a veces lo más poderoso que una mujer puede hacer es negarse a fingir más. El silencio en el que vivo ahora no es el de la sumisión, es el silencio de la paz que llega después de que finalmente dejas de cargar con las mentiras ajenas y comienzas a vivir en la luz clara y brillante de tu propia verdad. Si esta historia de verdad calculada y venganza poderosa te tuvo completamente cautivado, presiona el botón de like ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Arya se arrodilló como para ofrecer una disculpa humilde. Luego reveló cada verdad oculta sobre la aventura emocional de Mason y Scarlett frente a ambos cónyuges. ¿Cuál fue tu momento favorito? Gracias por ver. Cuídate. Buena suerte.